Hola, hola, muy, pero muy buenos días, amados hermanos. Mil bendiciones en esta hermosa mañana. Sean todos bienvenidos a 365 días íntimos con Dios, un tiempo diario para caminar bajo la presencia del Señor, escudriñando su palabra con reverencia y dependencia del Espíritu Santo. Amadísimo Padre Dios de gloria, Dios Todopoderoso, te damos gracias, papá, por esta hermosa mañana. Gracias por tu amor, por tu fidelidad. Gracias, bendito y glorioso Dios, ya que tú has permitido que en esta mañana nosotros abramos nuestros ojos para poder contemplar la hermosura de tu gloria. Gracias por colocar en nuestros corazones el querer como el hacer. Ese gran sentir, Señor, de buscarte, de que cada mañana, Señor, seas tú nuestro gran refrigerio, que seas esa porción de sabiduría que me permite caminar bajo la luz divina, glorioso Padre. Por eso estamos aquí reunidos todos en un mismo sentir, bendito Padre Celestial. Te pedimos que seas tú, glorioso Dios, permitiéndonos por medio de tu palabra ser edificados, crecer espiritualmente y estar formados en Cristo Jesús. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos acompañes en esta mañana, así que abramos nuestro corazón porque creemos que hoy Dios hablará a nuestras vidas. Toda la gloria, la honra y la alabanza sea para nuestro glorioso Dios en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y hoy vamos a Amén. tener las siguientes citas, amada familia, que son Génesis capítulo 18 hasta el capítulo 19:38. Tenemos también espérame, yo lo miro por aquí, Mateo. También tenemos a Mateo capítulo 6 al 7:14, Salmo capítulo 8 y Proverbios capítulo 2 al 6:15. Así que el Espíritu Santo nos guíe, nos ilumine y nos dé discernimiento en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos entonces a Amén. empezar la lectura. Génesis capítulo 18 desde el versículo 20 y empiezas, mi amada Rocío, por favor. Ok. Buenos Elizabeth, días. ¿está lista también para que leas hoy? Sí, señor. Listo. Tomó Vale, también lees también el 20, ¿ok? Ve, perdón, el 19 lo lees tú, Elisa. Génesis 18, El 20. 18. Bueno, 20. Señor. Ujú. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra, según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de ahí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti al hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová, si hallaré en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaría todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizá faltarán 50 justos. 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo, no la destruiré. Se hallare ahí 45, y volvió a hablarle y dijo, quizás se hallarán ahí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi señor, si hablare quizás se hallarán ahí 30. Y respondió, no lo haré, se hallare ahí 30. Y dijo, he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi señor. Quizás se hallaran ahí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor, si hablare solamente una vez. Quizás se hallaran ahí 10.
no la destruyera, y respondió por amor a los 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Eso, muy bien, gloria a Dios. Gracias, Rosy. Elizabeth, 19. Destrucción de Sodoma y Gomorra. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndoles Lot, se levantó a recibirlos, y se inclinó hacia el suelo, y dijo, ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo, y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis, y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos y fueron con él y entraron en su casa. Y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron, quita allá, y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de elegirse ese juez. Ahora te haremos más que a ellos, más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos, tus hijas, todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por lo tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los dos varones asieron de su mano, y de la mano de su mujer, y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová, para Para con con él, él. para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Ujú. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esa llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo, no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He Eso. aquí, Hasta ahí he nomás. aquí, bueno, señor, hasta ahí, Gracias, mi Elizabeth, gracias. Reflexionando con ahí bien gusto, chévere pastor. con ese pasaje que es interesante. Bueno, señor. Versículo 20 hasta el 38. ¿Estás por ahí, Janecita? Hace días que no escuchamos a Janet leer. Ay, por aquí estoy, maestro. ¿De dónde, perdón? Perdón. Desde el versículo 20, Janet. Del 20. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá. No, y dice, ¿no es ella pequeña?
y sálvame, y salvaré mi Salva vida. mi vida. Y le respondió, he aquí, he recibido también tus súplicas sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que haya llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El Ujú. sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás, espan- a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Ujú. Sufrió Abraham por la mañana, subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la ciudad de aquella llanura y miró, y he aquí que el humo subía de la tierra como un humo de un horno. Ujú. Así, cuando destruyó Dios la ciudad de las llanuras, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción y al asolar las ciudades donde Lot estaba. Pero Lot subió a Zoar y moró en el monte y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar y habitó en una cueva él y sus dos hijas. Ujú. Entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no ha quedado varón en la tierra de entre nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos de beber de vino a nuestro padre y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron de beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre. Mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor, he aquí, yo dormí anoche, Yo dormí la pasa, noche pasada. yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle de beber vino también esta noche y entra y duerme con él para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron de a beber vino a su padre también aquella noche. Y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuando se acostó ella ni cuando se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre Moab, que son los moabitas, ¿verdad? Las moabitas, sí. Y el cual es padre, aquí dice, y el cual es Ujú. padre de los moabitas hasta hoy. Y la menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Ven a mí. Ben-Amí, el Ujú. cual es el padre de los amonitas Amonitas. hasta hoy, Hasta que hoy. son enemigos de Israel, eran enemigos de Israel en un tiempo, ¿verdad? Ujú. Sí, ya. Aquí ya estaba el incesto, imagínense, por ahí estaba ya el enemigo metiendo incesto. Ayer estaba estudiando algo. Ayer estaba estudiando en el Instituto Bíblico y estábamos hablando sobre liderazgo paternal, ¿sí? Paternal y hay tanta profundidad a través de todo ello, pero bastante profundidad y aquí me dejó ver prácticamente y de aquí voy a sacar una tarea, imagínense. Entonces, es bien interesante estos puntos en relación a qué es lo que, hasta dónde Dios permite, ¿no? Ciertas cosas y de cierta forma. Bien, ¿verdad, Janet? Ciertas cosas y de cierta forma, ¿verdad? Sí, amén. Bueno, muy bien. Entonces, eh, si desea de pronto, Rocío, este capítulo está bien interesante. Si desea aportar algo, lo puedes hacer. Gracias, pues a mí también me resulta complicado por la actualidad, pero bueno, tenemos de pensar en esas épocas, ¿no? Ujú. Y también, pues como le preguntaban a Dios, ¿no? Si había justos, ¿por qué iba a destruir la ciudad si había por lo menos 10, ¿no? Justos. Y él decía, Ujú. no, pues si encuentro por lo menos 10, los perdono. Pero pues Sí. no hubo ninguno que pudiera
salvar a Sodoma o Gomorra. Sodoma y Gomorra. Bueno, muy bien, Janecita. Elizabeth, perdón. Vamos a preguntarle a Elizabeth, ¿qué te quedó, Elisa? Maestro, me impacta Génesis 8, como Lot en su desesperación, sabiendo que ese pueblo es un pueblo maldad, lleno de maldad, que se ubicó allí equivocadamente, cómo ofrece sus hijas Ajá. a estos hombres para salvarse él. O sea, es una posición, no sé cómo llamarla, equivocada primero y luego como egoísta, solamente pensó en él, no pensó en salvar a sus hijas y sabía que eran hombres de Dios los que él había hospedado y también fue una manera de tratar de protegerlos, pero el entregar a sus hijas me impactó mucho, tomar esa decisión como apresurada, ¿no? Porque fue algo que él en el momento no encontró más, sino tomen mis hijas, pero no toquen a estas dos personas que tengo aquí, a mis dos huéspedes. Ujú. Negoció sus principios éticos y morales, ¿verdad? Sí, sí, señor. Sí, esa parte Es fuerte. me Y impactó podemos mucho. ver que un padre paternalista es también tiene sus debilidades, no es perfecto, tiene sus debilidades. Ahorita voy a abundar un poquitico en ello. Janecita. Mire, uniendo lo que dice Elizabeth, realmente yo creo que la cultura de Sodoma y Gomorra ya estaba en Lot. Él pudo adquirir esa cultura de perversión y todo eso. Yo, si lo veo desde el punto de vista de que yo no entregaría a mi hija por nada del mundo, a nadie. Y mejor lo mato y voy a terminar muerta yo, pero yo no la entrego. Pero él estaba protegiendo a los ángeles de Dios y se olvidó de que Dios es todopoderoso y que él podía guardar a sus ángeles, ¿verdad? Por una parte. Por Ujú. otra, como esa cultura estaba bien metida en ellos, lo que él hizo de entregar a sus hijas, que no la hicieron porque ellos eran homosexuales y querían a los hombres, pero eso se pudo reflejar cuando las hijas tramaron el acostarse con su papá para la descendencia. Entonces yo creo que esa cultura estaba en ellos, la cultura de Sodoma. La esposa le dolía perder Sodoma y volvió a ver y terminó estatua de sal, ¿verdad? Cuando había una regla que decía no Mires vuelvas a atrás. ver hacia Ujú. atrás. Y ella volvió porque amaba lo que había atrás. Quizás la riqueza, quizás el lujo, quizás no sé qué, pero amaban lo que había allá. Y esa fue la consecuencia de que ellas parieron dos hijos, las hijas de él parieron dos hijos que a la larga eran los padres de los mismos enemigos del pueblo de Israel, porque Dios no estaba de acuerdo en eso, ¿verdad? Mire, a mí me impactaba lo de ayer, ¿verdad? Cuando hablábamos de Ismael. Entonces, y muchas veces nosotros parimos Ismaeles en nuestra vida por apresurarnos y ellos actuaron de esa forma. Solamente, maestra. Eso. Muy bien. Gracias, mi Janecita. Gracias. Muy bien. Dios es un Dios justo. Créanme que sí. La esencia de Dios Sí, es la amén. justicia y el amor. Y dentro de esa justicia abunda la misericordia de Dios para con nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Oiga, ha dado a su Hijo. ¿Quién entregaría a su Hijo por amor a nosotros? ¿Tú entregarías tu Hijo? La pregunta es esa. ¿Tú lo entregarías? Vemos aquí que Dios es un Dios justo. Dios le digo, bueno, si hay, aunque sea uno, hágale pues. Si hay 10, si hay 40, si hay 50, si hay 30, hágale pues. Que no lo voy a destruir por amor a ellos. ¿Mm? Aquí, amados hermanos, entramos a un pasaje que es un pasaje solemne, un pasaje que no solamente señala a otros, sino que lo que hace Dios es enseñarnos la forma de cómo debemos de examinar nuestro corazón. ¿Sí? Dios nos muestra que Él es justo, Papá Dios es paciente, misericordioso,
pero también santo. Y aquí vamos a aprender tres verdades importantes, ¿sí? Dios escucha el clamor del pecado, Dios responde a la intercesión del justo y Dios libra, pero espera espera algo de cada uno de nosotros. Y es una obediencia completa, no una obediencia a medias, no una obediencia cuando yo desee, cuando yo lo quiera. No, es una obediencia completa. Amén. Dios declara que el pecado de Sodoma y Gomorra es grave y que su clamor ha llegado hasta él. Dice el versículo, dice el versículo 20. ¿Sí? Dice la siguiente forma. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se ha aumentado más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, ¿ustedes no creen que hoy, en la actualidad, la humanidad ha llegado hasta extremos? ¿Ustedes no creen eso? Hoy esta generación maligna y perversa, o sea, peor que Sodoma y Gomorra, peor. Ha aumentado el pecado en gran extremo. Y esto no habla de un solo acto, sino de una corrupción continua y lo peor que es pública. En el versículo 21 dice, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que han venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y eso no es porque Dios ignore, sino porque está mostrando que su juicio es justo, verificado y no impulsivo. Dios desciende, pero porque Dios no está ignorante. Y ve tres cosas. Un juicio justo, que es verificado, y segundo, y tercero, que no es impulsivo. Esto no es impulsos de Dios. Es algo que Dios ya lo tiene claro. El por qué y el para qué, el cómo y el cuándo. Y mire lo importante es cómo Abraham responde con una pregunta, pero bien profunda. Dice, ¿destruirás también al justo con el impío? Y aquí vemos el corazón de Abraham alineado con el carácter de Dios. Por eso dice por allá en Jeremías capítulo 9 23 y 24. No dice que no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía, ni el rico en sus riquezas, sino que se alabe el que se haya de alabar en conocerme y en entenderme. Eso es lo que quiere Dios, que le conozcamos y le entendamos. Le entendamos que las cosas que suceden, las cosas que van a suceder, es porque Él es un Dios justo. Él no hace las cosas por impulso, así como nosotros a veces las hacemos por impulso. Y aquí lo que hace Abraham es alinearse con ese carácter de Dios, entenderlo, es comprenderlo, es conocerle sus propósitos y los planes divinos. En la Biblia, Dios nunca juzga sin advertir, sin dar y ni siquiera sin dar oportunidad. La justicia de Dios siempre está acompañada de verdad. Amén. 400 años de silencio de Dios desde Malaquías hasta el profeta Juan el Bautista. Juan el Bautista ha preparado el camino para el Señor Jesús. Y el Señor Jesús dice, empezando su ministerio, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos. ¿A qué vino el Señor Jesús?
advertir. Han pasado 2025 años, ya 26. Sigue advirtiendo. La gente que quiere escuchar. Dios no es indiferente al pecado, pero tampoco actúa sin misericordia. Todo aquel que en él cree, en Jesucristo, no se va a perder, sino que va a tener ¿qué? Vida eterna. Esto nos enseña que Dios ve, Dios oye y Dios actúa en su tiempo perfecto. Cristo viene pronto, viene a hacer juicio, viene a hacer justicia, viene a salvar a a los suyos, a los justos, a los que pertenecen, a los que están vestidos de blanca, de rompas blancas, de lino fino. Viene por su iglesia santa y sin mancha, pura, pero porque han creído de esa advertencia, y aquí lo podemos ver claramente a través de Sodoma y Gomorra. Vemos cómo el hombre está destruyendo completamente el mismo planeta, cómo el mismo hombre es insensible ante lo que sucede a la humanidad. Hambre, desnutrición, muertes, homicidios. El hombre está completamente distraído en lo suyo a través de su orgullo, su soberbia, su altivez. Mientras a mí no me pase nada, no me importa, no me interesa. Pero Dios viene pronto, viene pronto. Creo que en el versículo, en este capítulo 19, ¿sí? En el capítulo 19 Dios advierte, ¿sí? Pero el corazón endurecido no escucha. Y aquí los ángeles advierten claramente a Lot y a su familia. La salvación estaba disponible, pero muchos no tomaron en serio la advertencia, como lo dice en el versículo 14, ¿sí? Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Oiga, yo les hago una pregunta. Mildred está por ahí, Mildred. Yo no veo a nadie en la sala. Sí, estoy aquí, Sí. estoy aquí. Mildred, hoy cómo toma la humanidad o cómo toman las personas este mensaje de que Cristo pronto volverá. ¿Cómo lo toman? Yo creo que la gente ya no le tiene respeto a ese mensaje, lo toman muy a la ligera. Es como, lamentablemente por el avance de la tecnología, la gente ya está como, eso es como un aviso más, como si hubiera un letrero de pare en una esquina y no se dan cuenta que cada vez las señales son más claras. Ya no hay el mismo respeto o el mismo temor, pero yo creo que el problema lo hemos provocado nosotros mismos al quitarle la importancia y la relevancia y adoptar cosas del mundo dentro de la iglesia. Entonces yo creo que tenemos que nosotros responsablemente, nosotros mismos que estamos aquí estudiando la palabra día a día, el llevar el mensaje correcto, el tener esa claridad de mente y de corazón y, y aceptar que muchas veces hemos aprendido cosas que están erróneas o que creemos que pasaron mal, pero la Biblia dice que todo obra para bien a los que le sirven al Señor y que toda cosa que pase, así uno vea que el enemigo está envuelto, el único que da permiso es el Padre. Ujú, Y yo creo que cuando tenemos eso claro, nos dirigimos a llevar el mensaje correcto. Y yo creo que nosotros tenemos que provocar de nuevo esa hambre de entender que el Señor está a las puertas, que el Señor ya está por venir y que tenemos que vivir acorde a la palabra. ujú. Amén, amén, así es. Y
creo que Dios siempre advierte antes del juicio. Aquí la destrucción no fue repentina, no, porque Dios primero advierte antes de, porque fue precedida por gracia y advertencia. Igual, maestro, perdón, Ujú. cuando Noé se encargó El 120 mismo. años de construir y avisar, y nadie le creyó, le dijo Nadie le loco, ¿verdad? cree. Y murieron, ahí sí murió toda la humanidad, aquí solo eran 2 ciudades, pero allá sí murió porque nadie le creyó a Noé. Nadie le creyó, sí. Ay, Dios. ¿Y todo por qué? Por un corazón incrédulo, orgulloso, soberbio, altivo, ¿verdad? Creo, familia, de que mire lo que le pasó aquí a la mujer de Lot, del versículo 26. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió, ¿qué? Estatua de sal. La mujer de Lot pagó el precio de despreciar la advertencia angélica de huir sin mirar atrás. Y en el versículo 17, porque dice, y cuando los hubieran llevado afuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escalpa al monte, no sea que perezcas. ¿Y esto fue qué? Fue, ella al hacerlo no solamente quedó sepultada bajo la sal, sino que se convirtió en un patético ejemplo de la desobediencia que producirá una indeseada reacción en el día del juicio. Así va a ser en el día del juicio. Por eso el Señor Jesús habla de que no tenemos que mirar atrás, no podemos mirar atrás. Todo lo que quedó atrás ya quedó. Siempre hay que fijar nuestra mirada en Cristo Jesús, ¿verdad? Porque Él es nuestro Salvador. Él nos salva de todo ese juicio. Él nos salva de todo ese juicio. Pero escuchar a Dios requiere una cosa, familia, y lo que requiere es obediencia inmediata. Postergar la obediencia es una forma de resistencia espiritual y no podemos resistirnos espiritualmente. No podemos nosotros, como se dice, rechazar la palabra de Dios. Si nosotros la rechazamos, si nosotros nos burlamos de ella, si creemos que esto es patético, entonces el día del juicio vendrá y tendremos que rendirle cuentas a Dios. ¿Sí? Amén. 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 En, en el versículo 29 dice, así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de quién, de Abraham, y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. ¿Sí? Y el texto muestra que no, esto no basta solamente con salir físicamente. El corazón también debe de salir, como también lo dice en el versículo 26. Entonces la mujer de lo miró atrás a espaldas de él y se volvió una estatua de sal. ¿Sí? Y Dios libró a Lot acordándose de Abraham. Y esto no era por mérito propio, no, por obediencia, por creer, por tener fe. Y creo que en la palabra nos enseña en esta mañana que nosotros no tenemos que mirar atrás. Tenemos que creer en Dios, en su palabra, profundamente, porque mirar atrás simboliza añorar una vida de la que Dios nos está sacando. Y esto me habla a mí. Hijo, no mires atrás tu pasado. Lo que quedó atrás, atrás quedó. Por eso lo dice en 2 Corintios 5:17, de modo tal que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas que ya pasaron, he aquí todo hecho
nuevo. Todo es nuevo. ¿Por qué? Porque por la gracia de nuestro Dios, nosotros somos nuevas criaturas y hay una nueva vida. Amén. Bueno, muy bien. Vámonos entonces, por favor, para Mateo. Perdón, maestro, mire, incluso quizás Dios viene desde antaño con esto, con eso de volver a ver atrás, Ujú. porque si nos acordamos cuando Dios sacó de Egipto al pueblo, el pueblo siempre decía, mira, allá comíamos unos pepinos bien grandes, allá comíamos carne, viendo atrás, Sí, viviendo del pasado. viviendo. Entonces, que Dios nos libre de ver la vida que teníamos antes, porque esta es mucho mejor, estando con Él es mucho mejor. Solamente con Él nosotros podemos vivir, vivir con fe, ¿no? Alineados con el corazón de Dios. Así es. Eso es. Ujú. Amén. Bueno, muy Sí. bien. Seguimos entonces con Mateo, capítulo 6. Y lo va a leer. Por ahí está Andresito, ¿no? Sí, señor. Ándale, pues, Andresito, lee, pues, Mateo. Dice 6:25. El afán y la ansiedad. Ujú. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y de quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿y por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y así la hierba del campo Y que si hoy la es y hierba, mañana y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres que de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. saca ella tu propio mal. Muy bien. Amén. De capítulo 7. Raquelita, buenos días, buenas noches. Buenos días, maestro. Buenos días a todos. ¿Qué tal, Raquelita? ¿Cómo está? ¿Me oyen bien? Sí, te escuchamos bien. Capítulo 7 de Mateo, Ah, Raquel. Mateos, bueno, el juzgar a los demás. Ujú. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué me miras la paja que, y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. La oración y la regla de oro. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Así que
todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. La puerta estrecha. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la Los hallan. que la Por hallan. su fruto que la hallan. Qué ¿Hasta ahí, hermoso. maestro? Sí, hasta ahí nomás, el 14. Wow, Amén. eso es glorioso. ¿Sí? Amén. Aquí Jesús nos lleva el corazón del discipulado. ¿Quién está hablando aquí? Directamente y literal. Jesús. 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 ¿En Jesús. dónde? ¿En dónde está Jesús? ¿Cómo se le llama a estos pasajes? El sermón del monte. Eso, el Sermón del Monte. ¿Sí? Y Jesús nos lleva al corazón del discipulado, ¿sí? Porque aquí no solamente nos enseña cómo vivir, sino también cómo confiar. Jesús habla a personas que conocen a Dios, pero que viven cargadas de preocupación, de juicio, de ansiedad. Y Él nos enseña que el reino no se vive desde el afán, sino desde la confianza en el Padre y que seguirlo implica escoger un camino que diferente, más estrecho, pero lleno completamente de vida. Amén. Lleno de vida. Jesús habla a discípulos comunes, personas que trabajan, comen, enfrentan necesidades reales, pero cuando Él dice, no os afanéis, como dice el versículo 25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Aquí no está negando la responsabilidad, sino la ansiedad que roba la fe. Es la ansiedad. ¿Ustedes recuerdan lo que nosotros leímos en Mateo capítulo 4 de Mateo? ¿Qué nos enseña? ¿O cuáles esos pasajes de Mateo capítulo 4? ¿Dónde está? ¿Qué está enfrentando nuestro Señor Jesús? ¿Sí? Está enfrentando una gran La tentación, tentación. ¿cierto que sí? Contra el diablo. Así es. Y allí le mostró todo. ¿Y cómo estaba tentando el diablo a Jesús? ¿A través de qué? De De la la mente. palabra. ¿Sí o no? Aquí, la mente, pensamientos. Y hay un pensamiento que nos lleva a nosotros a la destrucción, nos lleva a descarriarnos o a salirnos de nuestra dirección correcta, a que tengamos un corazón afanado. Y es la ansiedad. Ujú. Por eso el diablo le dijo, venga, primera tentación, ¿cuál fue? El del pan. Haz que estas piedras se conviertan en pan. Pues claro, Jesús ya con 40 días, 40 noches sin comer nada. Venga, pues ahí de una lo tentó. ¿Y qué pasa ahorita con nosotros? Que nosotros nos quedamos sin comer un día o 2 días y ya estamos, Dios mío, llenos de ansiedad. Me va a morir más, aquí me va a dar un yello, como se dice aquí en Colombia. ¿Sí? ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? Ujú. Sí. ¿O nos falta alguna cosita por ahí? O quizás ya tenemos el carro, o tenemos una casa, o bueno, etcétera, etcétera. Ya queremos tener algo mucho más grande. No está mal, está bien, pero recordar que la ansiedad es la que nos roba a nosotros la fe. Porque Juan 10:10 dijo, Jesús, Juan, perdón, o sea, el ladrón vino a qué? Sino a matar, a robar y a destruir. A eso vino. Y aquí Jesús usa ejemplos sencillos. Las aves, los lirios. Ellos viven preocupados. No, Dios los sustenta, ¿verdad que sí? Y dice el versículo 32 luego.
Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Aquí Jesús revela a Dios como Padre cercano, no como un juez distante, ¿no? ¿Sabe cuál es el problema, amada familia? El problema del afán no es la falta de recursos, sino olvidar quién cuida de nosotros. Amén. Amén. Tiene esa figura paternal, como papá, como mi papito, como Abba Padre. Abba significa papito, papá. Así, con esa frase tierna, mi papito. Y cuando yo digo quién es mi papito, sé que él es el que cuida de mí, me sustenta, me provee, me guía, me da todo lo que necesito. Así que el afán nace cuando sacamos a Dios del centro, ¿ok? ¿Y qué dice el versículo 33? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas serán ¿qué? O serán añadidas. Primero que hay que buscar el reino de Dios. ¿Cómo? Confiando en Él, conociéndolo, que nuestro corazón está alineado con Él, que nosotros estemos conectados a la fuente de sabiduría, a la fuente de agua viva. Amén. Si nosotros Amén. hacemos eso, lo demás viene por añadidura. ¿Qué es? El alimento, el sustento, quizá las cosas materiales, ¿verdad? Personas que necesito yo en mi vida para crecer, etcétera, etcétera, cantidad de cosas. Buscad primero a Dios, ordena toda nuestra vida. Y aquí Jesús no dice que dejemos de trabajar o planear, sino que ordenemos las prioridades. ¿Cuáles son tus prioridades, familia? ¿Cuáles son tus prioridades? Trabajar, planificar, hacer dinero, tener otros propósitos fuera de Dios. ¿Cuáles son tus prioridades? Porque cuando el reino ocupa el primer lugar, pues las demás cosas se encuentran en su lugar correcto. ¿Qué dice el versículo 34? Cada día trae su propio afán y nos recuerda que Dios nos llama a vivir un día a la vez, confiando en su provisión diaria. ¿Ustedes creen que el reino de Dios es solamente actividad espiritual? No, no es solamente una actividad espiritual que creemos que cada 8 días, cada 15 días o 2 o 3 veces a la semana, no. Es una forma de vivir donde Dios gobierna las decisiones, los pensamientos, las acciones. Amén. Luego viene en el capítulo 7, se habla este principio, el juzgar a los demás, cuáles son las consecuencias. No juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Sí? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Nadie. No somos nadie para juzgar. Hay que examinar el corazón antes de juzgar a otros, porque Jesús no prohíbe discernir, sino condenar con hipocresía y hablar de alguien donde yo estoy peor que esa persona. Le cuento que eso es algo que es muy grave, porque la imagen de la viga y la paja es intencionalmente exagerada para mostrar cuán fácil es ser duros con otros, pero suaves con nosotros mismos. ¿Verdad que sí, familia? Por eso no podemos juzgar. Simplemente es dejar que sea Dios haciendo la voluntad y la justicia. Una cosa de las que me gustan a mí bastante es la oración de la regla de oro. Hey, familia, la regla de oro. Trata a los demás como quiere que te traten a ti. Y recordemos que todo esto es para ti y para mí, como líderes espirituales, como pastores, ¿sí? Como siervos del Señor. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque todo esto es la ley y los profetas. Si tú quieres que no hablen mal de ti, no lo hagas. Si tú quieres que hablen bien de ti, pues habla bien de los demás.
Si tú quieres que las personas sean bondadosas contigo, entonces primero hazlo tú con los demás, etcétera, etcétera, etcétera. Amén. Y aquí estamos hablando por último de la puerta estrecha. Entrad, ¿sí? Entrad por la puerta estrecha. Y aquí Jesús presenta dos caminos. Uno ancho, que es fácil y popular, y el otro estrecho, que es exigente y poco transitado. El camino estrecho no es más difícil porque Dios sea duro, sino porque va en contra de la corriente del mundo. Con nuestros propios ojos, mire, todo lo que podemos ver con nuestros propios ojos. Eso es un camino estrecho, ¿sí? Lo que vemos con nuestros ojos naturales, perdón, un camino que es ancho y espacioso, pero lleva ¿a dónde? A la perdición. ¿Y cuál es el estrecho? Es estrecho, mira, este camino de oír que entra por aquí es bien pequeñito. Y por eso dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y la palabra entra por el oído, y es por medio de la fe. Amén. Y aquí Amén. Jesús está cerrando esta sesión del Sermón del Monte, llamando a una decisión consciente. Amén. Gloria a Dios. Así que Amén. familia, solamente nos queda una cosa, una sola cosita. Entender que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por Él. Escuchemos, confiemos y obedezcamos. Amén. Seguimos con el Salmo capítulo, ¿qué? Capítulo 8. Del 1 al 9. Eso, Salmo capítulo 8. No sé si Celinita está por ahí o Reinita. Yo. Adelante, pues, Reinita. Ocho, unos. Dice la palabra de Dios. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tenga de él memoria, perdón? ¿Qué es el hombre para que tenga de él memoria y el hijo del hombre para que lo vistes, para que lo visites? El hombre principal representante de Dios. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, oveja y bueyes, todo ello, y asimismo la bestia del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Amén. Amén. Eso es el 8, hasta el 9. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Amén, amén. Amén. Versículo 4. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Si todo el universo es una cosa diminuta a la vista del Creador, cuánto más pequeña la significación de la humanidad. Incluso la palabra para hombre que se emplea aquí en el versículo 4 indica su debilidad, ¿sí? Debilidad. Pero aquí vemos la gloria de Dios y la honra del hombre.
Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Y podemos ver la grandeza del hombre y la pequeñez del ser humano. Amén. La pequeñez del ser humano. Pero ver también a través del mismo ser humano la gloria de Dios. Y por eso es que yo le digo al Señor, Señor, permíteme ver con estos ojos el reflejo de tu gloria a través de toda la humanidad. Que cada persona que está al frente de mí no vea a una persona que te vea a ti. Amén. Es ver a Dios. Porque cuando nosotros vemos a las demás pequeñas, a las demás personas como pequeñas, inferiores a mi vida, entonces de ese mismo modo estamos viendo a Dios. El orgullo, la altivez y la soberbia nos lleva a eso. Amén. Por eso es entender que el nombre de nuestro Dios, nuestro Señor Jehová, es grande sobre todo. Amén. Y es Dios soberano. Muy bien, vámonos a Proverbios y terminamos. Proverbios 2, Rocío. Uy, Adelante, léelo tú. Ah, lo va a leer Celinita. ¿Estás por ahí, Celinita? Sí, 2 del estoy 6 al aquí. 15. Sí, Listo. gracias, maestro. Adelante. Ah, serás librado de la mujer extraña, de la mujer que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida. Proverbios, este Proverbios es, 2. sí, del 6 al 15. sí, del Oh, 6 al 15, Celinita. yo estaba del 16, del 6 al 15, perdón. Sí, Am, Porque Jehová da la sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entregue a tu corazón y las entraré. Cuando la entrare sabiduría a tu entrará en tu corazón, corazón. gracias. Entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. La discreción te guarde, te preserve la inteligencia para librarte del camino, del mal Mal camino, camino. de los hombres que hallan perversidad, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en la perversidad del vicio, cuyas, cuyas veredas son torcidas y torcidos son sus caminos. Amén. Amén, amén. Amén. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso. Versículo 6, porque Jehová da la Da la sabiduría sabiduría. y de su boca viene ¿qué? El conocimiento y la inteligencia. Las palabras de su boca están contenidas ¿en dónde? En las escrituras. Y es ahí que Dios habla. Y la sabiduría viene solo ¿por qué? Por revelación. La sabiduría viene solo ¿por qué? Por revelación. Por eso a mí me encanta y me fascina el Salmo 19. Es lo que de verdad que amo esto, porque mi corazón no se enfoca en lo externo, no se enfoca ni en doctrina, ni en religiosidad, ni en denominación, ni en el pastor, ni en el líder. No me enfoco en nada de eso. Me enfoco en la verdadera sabiduría, que viene de la boca de Dios y es a través de su palabra. Amén. En su palabra. Y en el versículo En el versículo 8 dice, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de quienes, de sus santos. Salmo 119, versículo 9.
Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Amén. Con guardar su palabra. ¿Y qué hace la palabra de Dios? Nos libra del mal camino, ¿sí? Nos permite andar por caminos correctos, por caminos derechos. Y lo mejor es que siempre vamos a agradar a Dios, vamos a complacerlo, vamos a agradarlo, vamos a hacerlo sonreír siempre y en todo momento. ¿Por qué? Porque esa sabiduría que Él nos está revelando a través del conocimiento, nosotros lo estamos colocando en práctica. Amén. Dice, cuyas veredas son torcidas y torcidos son sus caminos. Dios sabe, y por eso dejó la palabra. La palabra de Dios nos guía a través del poder del Espíritu Santo. Nos guía. Pero nosotros, bajo nuestra propia prudencia, nos va a desviar del camino hacia la salvación. Amén. Así que familia, hemos quedado hasta aquí. Amén. Gracias, gracias y mil gracias por asistir esta mañana en en un momento íntimo con Dios. 365 días caminando bajo la presencia del Señor a través de el estudio bíblico. Así que nos vemos mañana con la gloria de Dios. Vamos a sellar este momento con oración. Amadísimo Padre Celestial, te damos gracias, Padre, por esta porción de tu palabra. Gracias por tu amor, por tu bondad, por tu fidelidad. Gracias porque nos ha dado el alimento correcto, Señor. Ese alimento que nos ayuda a nosotros a crecer, nos preserva. Ese alimento bendito y glorioso, Dios, que permite que nosotros nos acerquemos aún un poquito más hacia ti. Así que, Padre, te pedimos que esta palabra llegue a lo más profundo de nuestro corazón y que pueda dar su fruto a su tiempo. En el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Padre amado, en tu gloria eterna. Amén. Amén.